Y quiero que veamos hoy la confesión de Pedro, así le hemos llamado a este estudio, breve, pero que deseo de todo corazón que sea de bendición para la vida de todos ustedes. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio que fue arduo y en aquellos días previos a este incidente que vamos a ver, tuvo que hacer milagros, aconsejar a las personas, prestarle atención a los necesitados e inclusive también soportar la persecución y la crítica de las autoridades religiosas de aquel entonces, que le perseguían, que le molestaban y que en más de una oportunidad hicieron que el Señor tuviera reacciones realmente fuertes para con ellos. Después de todos esos incidentes y de algunos milagros que el Evangelio cuenta con claridad y que nos asombran, Jesús toma a sus discípulos y se los lleva a una región lejana, que es Cesarea de Filipo. Una en la Biblia es Cesarea la Marítima, la que está junto al mar de Galilea, nombrada en los Hechos de los Apóstoles porque estuvo de hecho Pablo allí preso esperando ser enviado en barco para ser juzgado en Roma, y había otra Cesarea que era la de Filipo, que se encontraba donde se situaba antiguamente, o en la zona donde estaba antiguamente la tribu de Dan. En esta zona había un culto muy importante al dios Pan. Así que de una manera sorpresiva y probablemente inentendible para los discípulos, Jesús lleva a sus discípulos hacia ese lugar, procurando tener un tiempo de refrigerio, de comunión o de enseñanza con los suyos. Esa zona es una zona preciosa, llena de vegetación, y es una zona que luce de ese modo porque está cerca el Monte Hermón. El Monte Hermón se llena de nieve, de hielo en invierno, pero cuando empiezan a venir los días cálidos, comienza a derretirse la nieve en las laderas de su montaña, y entonces esa nieve que se derrite forma un caudal de agua que es el río Bañas. El río Bañas que pasa justamente por esta ciudad que vamos a ver ahora, que es Cesarea de Filipo, y que después termina alimentando el caudal del Jordán para que el Jordán vuelque todo su caudal de agua en el mar de Galilea. Así que yo había puesto allí algo para que ustedes lo lean, pero en definitiva es más o menos lo que dice allí el resumen que yo les he mencionado. Así que adelante, muy bien Jorge. Allí Jesús y sus discípulos entran a Cesarea de Filipo. Y probablemente pudo ver Jesús en un costado un montón de comerciantes con sus muebles, sus escaparates, procurando vender algo de lo que han traído o cambiar algo de lo que habían traído. Y más allá, un grupo de soldados romanos esperando para su tiempo de guardia y otros debajo de un grupo de palmeras comiendo algo si era la hora del mediodía. Pero lo que llama la atención es que Jesús ve, y sus discípulos pueden ver, una fila muy importante de personas que procura acercarse a la ladera de la montaña que está hasta el día de hoy. Y en esa ladera, en la montaña, hay un montón de estantes cavados en la roca, y en esos estantes cavados en la roca hay un montón de imágenes. Todos dioses, griegos y romanos. Los discípulos se preguntan, ¿para qué nos habrá traído hasta acá? ¿Cuál será el motivo de habernos traído a un lugar tan idólatra? ¿O será que acaso él desconoce dónde nos ha traído? Entre todos esos agujeros o boquetes o estantes tallados en la roca, hay una cueva enorme. Allí estaba la imagen del dios Pan. Una zona oscura delante de la cual se situaban los cobradores de impuestos. Por eso es que los hebreos decían que esa cueva no era solamente la cueva del dios Pan, sino que era la cueva del demonio. Porque los recaudadores romanos, en la cueva de Pan, el dios griego romano, le quitaban con impuestos todos los que ellos traían en sus alforjas. Así que era un lugar realmente horrible, triste, feo para estar. Pero Jesús los lleva allí. Pero los lleva allí porque Jesús les va a dejar una enseñanza que va a transformar la vida de ellos. Y es la enseñanza que ha transformado nuestra vida, hermano querido, hermana querida.
Jesús los lleva así y les dice, miren, yo los he traído hasta acá porque justamente tengo que hacerles una pregunta. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Ustedes han visto cómo me han tratado los fariseos. Ustedes vieron que algunos, bueno, cantan canciones de júbilo cuando me ven, pero que otros dicen, ¿podrá venir de Nazaret algo bueno? ¿Qué opina la gente de mí? Por favor, muchachos, cuéntenme qué opinión recogen ustedes. Cuando ustedes están dando testimonio acerca de mí, ¿qué dice la gente acerca de mí? Así que uno de sus discípulos irrumpe en la conversación y dicen, Jesús, algunos dicen que vos sos Juan. ¿Juan? Sí, algunos dicen que sos Juan. Claro, Juan había sido muerto hacía poco tiempo, ¿no? E inclusive aquellos que habían mandado a decapitar a Juan habían dicho que Juan probablemente, siendo un profeta, volviera a la vida. Por eso Jesús, algunos dicen que vos sos Juan. Te vestís de una manera parecida, sos frugal, no llevás nada contigo y además generalmente marcás los defectos de la religión. Dicen que sos Juan. Otro de los discípulos interrumpe y dicen lo que encontramos allí. Algunos dicen que sos Elías. Claro, el perfil del Señor Jesucristo pegaba con el perfil del profeta. Elías había hecho tremendos milagros. Su palabra era contundente, su mensaje era claro. Este tranquilamente es Elías que puede haber vuelto a la vida. Otro de los discípulos dijo, no, Elías no, ¿vos sabés lo que escuché? A mí me dijeron que vos sos Jeremías. ¿Eso te dijeron? Dijo Jesús. Sí, me dijeron que sos Jeremías. ¿Por qué? Y porque Jeremías, viste Jesús, que Jeremías era llamado el profeta llorón. Y a vos te vieron triste más de una vez. Es más, a causa de la experiencia problemática de muchos, lloraste. Y es más, cerca de Jerusalén, también te vimos llorar. Cuando viste cómo te negaban, cuando se resistían a tus palabras. No cabe duda, ni Juan, ni Elías, algunos a mí me dijeron, este es Jeremías. ¿Y qué más dijo Jesús? Otro interrumpió y dijo, cuando conversaron conmigo no me dieron nombres, pero dijeron, este es un profeta. O de la antigüedad uno nuevo, pero es un profeta. Yo quiero que noten, hermanos, ustedes, el concepto que mucha gente tenía. O sea, no cualquiera era considerado Juan el Bautista, Elías, Jeremías o un profeta. Es decir, que había muchas personas que venían en Cristo algo realmente singular. No era un carpintero cualquiera. No era un desvelado que venía justamente de la región allí para, deslumbrar con alguna palabra o con algún discurso bien dicho. Tenían un concepto importante de él. Por eso Jesús le dice, ¿qué opina la gente acerca de mí? Bueno, esa es la opinión. Primer pregunta para la cual Jesús lo lleva a Cesarea de Filipo. ¿Qué opinión tiene la gente acerca de mí? Pero llegamos, está en el Evangelio, al clímax de la conversación. Y entiendo en esto el porqué del viaje hasta ese lugar. Jesús les dijo, ¿y para ustedes? ¿Quién soy yo? Para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ustedes me han dicho lo que opinan de mí. Algunas opiniones son satisfactorias, otras me preocupan, pero ustedes, que estuvieron conmigo todo este tiempo, ¿qué opinión tienen acerca de mí? La gente que opine lo que quiera. Pero este grupo íntimo con el cual yo he viajado, con el cual he comido, este grupo que vio algunos de mis milagros, ustedes que escucharon mi palabra, algunos de ustedes vieron inclusive la manifestación de Dios cuando dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado. Por favor, a mí me interesa saber qué opinan ustedes de mí. Y entonces Pedro está allí. Probablemente, como no podía ser de otra manera, le dice al Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Llamarle a Jesús el Cristo era decirle, vos sos el Mesías. Vos sos el ungido.
Vos sos Dios que está entre nosotros. Yo creo que, inclusive por lo que vemos después, ni Pedro se dio cuenta la respuesta que le había dado. Es una respuesta gloriosa, que humanamente hablando nunca podía decir, porque todavía ellos estaban llenos de dudas y de preocupación. Tú eres el Cristo. Se frenaron todos. Y agrega, el Hijo del Dios viviente. En un ambiente en el que, levantando solamente su mirada, podían ver un montón de cofres cavados en la roca llenos de estatuas griegas y romanas, a las cuales rendían adoración y pleitesía a todos los que hacían la fila aquel día. Dioses que tenían ojos pero no veían, bocas pero no hablaban, piernas que no andaban. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, no un diosito muerto. El Hijo del Dios viviente significa el Dios vivo. Hermano, hermana, el Dios vivo estaba entre ellos. Ellos estaban viendo a aquel que un día vamos a ver nosotros en la gloria. Estaban viendo con sus ojos a Dios hecho hombre. Estaban viendo a aquel que dejó la gloria y se encerró dentro de límites humanos, del tiempo, de la raza, porque vino judío, y del sexo, porque nació como un hombre. Dios hizo hombre y se encerró, se guardó, se humilló. Y ellos le veían y le contemplaron, a punto tal que uno de ellos pudo escribir después, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. ¡Qué maravilla! ¿Qué gesto habrán hecho los demás? ¿Cuál habrá sido el gesto de Jesús? Yo creo de completa aprobación, porque de hecho después le dice, bienaventurado Pedro, porque esto que dijiste, esta respuesta que me has dado, no te la reveló sangre ni carne. En otras palabras, no te la ha dado el estudio, reunirte con fariseos, analizar la profecía. No lo debatieron entre ustedes. Esta respuesta te la ha dado mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado Pedro. Bienaventurado Pedro. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una actitud llamativa por parte del Padre en la gloria, que irrumpe en la vida y en la humanidad del discípulo, que anula sus pensamientos y sus deseos, que deja de lado su ignorancia y su falta de fe, para que éste pueda decir con sus labios la mejor de las respuestas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un puñado de hombres sienten la declaración: Jesucristo, Dios hecho hombre, encuentra satisfacción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que sigue diciendo la palabra, ¿no? El Señor agrega después. Fíjense, allí lo está proyectando ahora Jorge. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una piedra chiquita de un montón de escombros. Tú eres Pedro. Y yo te digo que sobre esta roca, creo que el Señor se señaló a sí mismo, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, Petros, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos dicen que Jesús dijo que sobre la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, habría de ser edificada la iglesia. Puede ser. Personalmente creo que Cristo familiarmente se señaló a sí mismo y dijo, tú eres Pedro, una piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Iglesia, una expresión nueva, novedosa, que no manejaban ni conocían en su profundidad. Una experiencia espiritual, la iglesia, me refiero a la iglesia, de la cual nos hizo parte, a vos y a mí.
Porque un día nosotros, viéndole, dijimos, no cabe duda, Jesús es el Cristo, Dios que se hizo hombre, el Hijo del Dios viviente. Yo creo en Él, yo confío en Él. Mucho más aún cuando fuimos a la palabra de Dios y pudimos ver que la paga del pecado es muerte, que somos mentirosos, envidiosos, idólatras, embusteros, codiciosos, que decimos y pensamos cosas obscenas. Oh, todo eso es pecado. Todo ese pecado nos destituía de la gloria de Dios, nos pone en una situación de enemistad con aquel que es santo, santo, santo. O cuando vimos nuestra situación, cuando nos dimos cuenta que la paga del pecado es muerte, reflexionamos y caímos en la realidad de que estamos espiritualmente muertos por siempre, destituidos de la gloria de Dios, condenados a morir por siempre en el infierno, lejos de Dios y de su gracia. Pero un día alguien nos habló, alguien nos contó acerca de Jesucristo. No sé cómo fue tu experiencia. O escuchamos una canción, o un amigo nos trajo a la iglesia, o recibimos un tratado evangélico que leímos y creímos, o simplemente una página de la Biblia iluminó nuestra alma para darnos cuenta que aquel que estuvo entre nosotros, que necesitó de la ayuda económica de un grupo de mujeres para su ministerio, que aquel que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, que aquel que curó la vista de los ciegos y regeneró la piel de los leprosos, aquel que fue a la cruz y derramó su sangre, aquel es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí esta mañana nos gozamos porque un día vimos, como Pedro vio de manera iluminada por el Espíritu Santo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo sé que nosotros podemos en esta mañana inclinar nuestra cabeza y gozarnos en esta experiencia que hemos sido rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz como un cordero sin mancha. Y hoy podemos volvernos a casa felices y enfrentar esta semana de una manera realmente maravillosa, porque hemos creído en Cristo y sabemos que tenemos perdón de pecados, somos parte de la familia de Dios, nos da la oportunidad de congregarnos en la iglesia local y servirle, y nos espera un destino de gloria, porque vimos en Él el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Antes de terminar, yo quiero hacerle a usted esta pregunta en esta mañana. Porque la pregunta de Cristo resuena a través del siglo y aparte replica. Y me da la sensación que el Señor, estando dentro de este cuerpo que es la iglesia en esta mañana, vuelva a insistir con la misma pregunta. Para vos, ¿quién soy yo? Para vos, ¿quién soy yo? Yo sé cuál era la posición que tenían con respecto a mí los fariseos, sé lo que pensaba el grueso de la gente, sé inclusive lo que dijo Pedro aquel día en Filipo. Pero hoy la pregunta es para vos, amigo. Hoy la pregunta el Señor te la hace a vos. ¿Quién soy yo para vos? Y la respuesta es muy importante. Porque de creer en Cristo como Salvador o de no hacerlo depende no solamente disfrutar de sus bendiciones y su compañía en este mundo, sino lo que es más importante aún, depende del destino eterno de tu corazón. Porque la Biblia dice que quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no cree está condenado eternamente. Cerrá tus ojos, oremos antes de terminar esta parte. Y por favor escuchá la voz del Señor que te dice en esta mañana, ¿quién soy para vos? Cristo caminando por las calles de Galilea, buscando el camino que le lleva a Jerusalén para ir a la cruz. Llegando hasta el madero, muriendo en el madero, siendo enterrado y resucitado, hoy en los cielos,
te pregunta de manera personal e individual. Fernando, Ángelo, Cristina, Gustavo, ¿quién soy para vos? Si para vos todavía el Señor Jesucristo es un don nadie, si es solamente un profeta, te invito a que reconozcas en Él tu único y suficiente Salvador. Que le digas, Señor, para mí, como para Pedro, vos sos el Hijo de Dios. Vos sos el Cristo. Señor, lo reconozco por primera vez en la vida porque quiero ser salvo. Quiero que me perdones. Quiero caminar tomado de tu mano. Señor, yo creo de todo corazón que moriste en la cruz por mí, pero que venciste y que vivís. Quiero que me des tu vida. Quiero ser tuyo. Quiero ser hecho hijo de Dios. Amigo, amiga, en esta mañana decile de todo corazón al Señor, Señor, yo creo. Te recibo como mi Salvador, porque para mí, como para Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Y la iglesia en este lugar se postra en la presencia inigualable y le canta con confianza, a modo de oración. En tus manos, llévanos, guíanos con tu voz. Te seguiremos hasta que regreses. Gloria a Dios por Cristo, el Hijo del Dios que vive. Amén. Le voy a pedir a Fernando, por favor, si gusta terminar esta parte con una oración.